El artículo 75 del Código de Comercio en su fracción octava señala que las empresas de transportes de personas o cosas por tierra o por agua constituyen un acto de comercio. Este contrato se define como aquel en virtud del cual una persona física o moral llamada porteador se obliga a trasladar por tierra, agua o aire a personas, animales, mercaderías o cualquier otro objeto mediante el pago de una remuneración que le debe proporcionar otra persona denominada cargador o viajero. Es típico ya que encuentra regulaciones específicas en diversas leyes. Es consensual porque no requiere forma para su perfeccionamiento. Es principal porque existe por sí mismo y no requiere de otro contrato para su subsistencia. Es bilateral porque las partes se obligan recíprocamente. Es oneroso porque se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Es conmutativo porque las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. Es de tracto sucesivo porque existe periodicidad en la entrega de los bienes. Para que el contrato de transportes por vías terrestres o fluviales de todo género se repute mercantil, tiene que tener por objeto mercaderías o cualquier efecto del comercio, o cuando cualquiera que sea el objeto, el porteador sea comerciante o se dedica habitualmente a verificar transportes para el público. El contrato es efectuado entre el porteador y el cargador. Normalmente puede aparecer un tercero llamado de consignatario o destinatario, pero esto no es necesario. El portador es el que asume la obligación de realizar el traslado de las mercancías de un lugar a otro, y entre sus obligaciones se encuentran recibir las mercancías en el tiempo y lugar convenidos, emprender y concluir el viaje dentro del plazo estipulado por el camino que señala el contrato, y entregar las mercancías al tenedor de la carta de porte o de la orden respectiva en su defecto. El portador debe cuidar y conservar las mercancías bajo su responsabilidad, desde que las recibe hasta que las entregue. En caso de retardo que le sea imputable, deberá pagar la indemnización convenida. Si no es estipulado, pagará el perjuicio que le haya causado al cargador. Está obligado a pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo, pero esta responsabilidad se extingue por el recibo de las mercancías en reclamación o por el transcurso de 6 meses de la expedición verificadas dentro de la República y el de 1 año en las que tengan lugar para el extranjero. Si es que alega no tener responsabilidad en estos acontecimientos, tendrá que probar que no han sido por su culpa o negligencia. En general, tiene que cubrir al cargador o consignatario los daños o perjuicios que resientan, ya sea por su culpa o porque no se dé cumplimiento al contrato relativo. El portador tiene derecho a recibir la mitad del porte convenido si por negligencia o culpa del cargador no se verificara el viaje o su totalidad, siempre que a virtud del convenio de transporte hubiera destinado un vehículo con el exclusivo objeto de verificar el transporte de las mercancías. A exigir del cargador la apertura y reconocimiento de los bultos que contengan las mercancías a su recepción, y si este previo requerimiento rehusare o omitiere tal diligencia, el portador quedará libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo. A que el consignatario le reciba de la carga averiada las mercancías que estén ilesas, siempre que no sufrieran disminución en su valor, a retener las mercancías transportadas mientras no se le pague el porte, y a promover el depósito de las mercancías ante la autoridad judicial del lugar en que haya de hacerse la entrega, si no encontrara al consignatario o a su representante, o si hallándolo se rehúse a recibirlas. El cargador es el que entrega la cosa al portador para ser transportada, y por tanto quien asume la obligación a pagar el precio pactado. Está obligado a entregar las mercancías en las condiciones, lugar y tiempo convenidos, a dar los documentos necesarios para el libre tránsito de la carga, a sufrir las multas que se le impongan por infracción de las leyes fiscales y a indemnizar al portador de los perjuicios que se le causen por la violación de las mismas, a sufrir las pérdidas y averías de las mercancías que procedan de vicio propio de ellas o de casos fortuitos, salvo que hayan sido por culpa del porteador, a indemnizar al porteador de todos los daños y perjuicios que por falta de cumplimiento del contrato hubiera sufrido, y a remitir con oportunidad la carta de porte al consignatario, de manera que pueda hacer uso de ella el tiempo de llegar la carga a su final destino. El cargador tiene derecho a variar la consignación de las mercancías mientras estuvieran en camino, y a variar, dentro de la ruta convenida, el lugar de la entrega de la carga, dando oportunamente al porteador la orden respectiva, pagando la totalidad del flete estipulado y canjeando la carta de porte primitiva por otra, debiendo indicar al porteador el nuevo consignatario si lo hubiere. El consignatario es la persona a quien el portador ha de entregar las mercancías en el lugar del destino. Lo designa el cargador y su nombre aparece en la carta de porte. Sin embargo, no es una necesidad designar un destinatario distinto al propio cargador. El destinatario está obligado a recibir las mercancías sin demora, siempre que lo permita su estado y que tengan las condiciones expresadas en la carta de porte. Abrir y reconocer los bultos que contengan las mercancías en el acto de su recepción, cuando lo solicite el porteador. Si rehusare cumplir esta obligación, el porteador quedará libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo. A devolver la carta de porte, a pagar al porteador el porte y los demás gastos, a ejercer dentro de 24 horas desde la recepción de las mercancías los derechos que competan contra el porteador,
y a cumplir con las órdenes del cargador, dándole cuenta de lo que ocurra relativo a las mercancías porteadas. El consignatario tiene derecho a que mientras sea tenedor de la carta de porte expedida a su favor, se le entreguen las mercancías, a no recibir las mercancías en los casos expresados cuando su valor no alcance a cubrir los gastos y desembolsos que deba hacer para su recepción, y a que los anticipos que haya hecho con motivo de la entrega de la carga se le reintegren. La carta de porte es un documento jurídico de carácter declarativo que prueba la existencia de un contrato de transporte, informa acerca de los términos en que se produjo el acuerdo y atribuye derechos sobre la mercancía transportada. Debe contener el nombre, apellido y domicilio del cargador, del portador y de la persona cuya orden vayan dirigidos los efectos, la designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, su peso y de los signos exteriores de los puntos en que se contengan, el precio del transporte, la fecha en que se hace la expedición, el lugar de la entrega del portador y del consignatario y la indemnización que haya de abonar en caso de retardo. El contrato es rescindible a voluntad del cargador. Si lo rescinde antes de comenzar el viaje, se le pagará al porteador la mitad del porte, y si es después de comenzar el viaje, se le pagará su totalidad. Es obligación recibir los efectos en el lugar y día en que la rescisión se verifique, ya que si no cumple con esta obligación o no cubre el porte al contado, el contrato no quedará rescindido. El contrato se rescindirá de hecho antes o durante el viaje si sobreviniera algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo, como la declaración de guerra, la prohibición de comercio, la intercepción de caminos u otros acontecimientos análogos. El portador tendrá derecho a continuar el viaje removido el obstáculo de fuerza mayor. Se trata esencialmente de un contrato de servicio, en el que es preciso que el desplazamiento sea el objeto principal del mismo, y lo que en realidad le da el carácter de mercantil es la presencia de una empresa, la cual debe obtener el permiso del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este contrato se rige en forma complementaria por las disposiciones de múltiples leyes especializadas en transporte, tales como la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, la Ley de Puertos, la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Telecomunicaciones.